Bueno, muy buenas tardes, estimados amigos y colegas. Gracias por acompañarnos en los miércoles con la historia. Estamos en nuestro segundo ciclo, estamos dando inicio al segundo ciclo desde la Asociación Colombiana de Historiadores. Nos corresponde el turno en el día de hoy al capítulo Antioquia. Un saludo a todos los colegas de la asociación y también a los estudiantes y profesores que nos están acompañando en esta jornada que hemos diseñado precisamente para ustedes, pensando precisamente en lo que es la formación de los historiadores. Tengo el gusto de presentar a las profesoras que nos van a acompañar en este diálogo. Son ellas la profesora Luz Eugenia Pino Restrepo. Ella es historiadora y doctora en historia, jefa del Departamento de Historia de la Universidad de Antioquia. La profesora María Carolina Escobar Vargas. Ella es historiadora y doctora en estudios medievales y es en este momento la directora del Departamento de Historia de la Universidad Nacional, Nacional de Colombia, sede Medellín. Y la profesora Margarita Restrepo Lano, también historiadora y doctora en historia, quien es la coordinadora del programa de historia en la Universidad Pontificia Bolivariana. Son los programas de historia que tenemos en la ciudad de Medellín, son las encargadas directamente de la coordinación del equipo docente, pero en especial de la formación de los estudiantes. Hoy queremos precisamente ver estos retos y estas perspectivas que tenemos para la formación de los estudiantes. Entonces, sería muy interesante que nos pudieran dar un saludito cada una de ellas. Comenzamos con la profesora Margarita, como un saludo en esta tarde de conferencia. Muchas gracias, Diego. Muy buenas tardes a todos. Primero agradecer a la Asociación Colombiana de Historiadores por propiciar estos espacios tan interesantes, por propiciar en particular el miércoles con la historia, que nos permite justamente tener estos diálogos, interactuar con todos los miembros del gremio de historiadores. Agradecer también la participación de todos los miembros de la asociación, los profesores, los estudiantes y el público en general, por conectarse a este espacio. Muchas gracias, profe Margarita. Profe Pimienta. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias también por estar con nosotros. Creo que es un espacio que tenemos que empezar a trabajar más fuerte, en donde todos tenemos que unirnos precisamente para poder hablar sobre estos temas. Hoy más nos tocará hablar sobre los retos y desafíos que tenemos en la formación de los historiadores. Pues vamos a hablar desde nuestras universidades, desde nuestras escuelas de historia a nivel pues, de regional, pero yo creo que es importante que todos empecemos a hablar sobre estos aspectos. Entonces, muchas gracias a la Asociación Colombiana de Historiadores, obviamente gracias al capítulo Antioquia, y bueno, gracias a mis compañeras que están conmigo, igual a todos aquellos que están en este momento viéndonos por Facebook. Muchas gracias de verdad, y gracias a Dios. Muchas gracias, profe Pimienta. La profesora María Carolina. Muchas gracias, Diego, y muchas gracias también a la Asociación Colombiana de Historiadores por la invitación a participar en este espacio. Espero que sea muy fructífero y que tengamos una conversación muy interesante pues, al respecto de todos estos temas que nos están convocando el día de hoy. Mi nombre es Diego Andrés Bernal, soy profesor del programa de Historia de la Universidad Pontificia Bolivariana, profesor interno, y tengo también el honor de hace muchos años estar apoyando el Departamento de Historia de la Universidad de Antioquia. En este momento soy el presidente del capítulo Antioquia y hago parte de la Junta. En nombre de todos ellos, del capítulo Antioquia y en especial de la Junta, les queremos dar la bienvenida a este nuevo ciclo de miércoles con la historia. Recordemos a las personas que nos están acompañando que este es un encuentro semanal. A las 5 de la tarde nos vamos a estar encontrando con diferentes temas que les vamos a estar entonces presentando. Un saludo muy especial a Marcela, quien está tras bambalinas y quien es la que está ayudándonos en estas cosas, que es nuestra comunicadora y también historiadora egresada del programa de historia. Para empezar en este diálogo, tenemos como planteadas unas preguntas, pero queremos interactuar también con el público. Entonces, esa labor de recibir a los estudiantes, ¿cómo se han visto? ¿Qué han sido esos perfiles y ese proceso de admisión de los estudiantes a los programas de historia acá en la ciudad de Medellín? ¿Qué están buscando estos chicos y cuáles son como esas expectativas que ellos traen? Profesora Margarita, comenzamos contigo. Gracias, Diego. La experiencia que hemos tenido como programa de historia en la Universidad Pontificia Bolivariana desde hace 10 años, nosotros estamos cumpliendo 10 años justamente este año, es un programa joven, es de un público heterogéneo.
Tenemos estudiantes recién egresados de colegio que siempre han sentido un interés por estudiar la historia, o bien porque desde sus lugares les han interesado la historia, han leído de historia, se han acercado a la disciplina. También tenemos estudiantes adultos que ya están formados en otras disciplinas, incluso disciplinas muy distintas a las ciencias sociales y humanas, estudiantes de ingeniería, ciencias de la salud, de administración de empresas, que siempre les gustó la historia, pero por diferentes circunstancias no estudiaron esa carrera, se decantaron por otra y ya mientras ejercieron su profesión se dieron cuenta y llenar ese vacío que siempre les había interesado y entrar a estudiar historia. De otro lado, tenemos estudiantes de doble programa de la universidad, estudiantes que estudian filosofía, estudios literarios, comunicación social, derecho, y a su vez se interesan por el estudio de la historia. Menciono estas disciplinas porque son las más frecuentes, pero también en muchos casos de otros proyectos. También un perfil de estudiante que está matriculado, inicialmente se matriculó en otro programa diferente en la universidad, pero la oportunidad que les brinda de tomar los cursos del ciclo básico de formación humanística, se dieron cuenta que realmente las ciencias sociales y humanas, en particular la historia, era la disciplina que les atraía y han abandonado sus carreras en las que empezaron originalmente y han pedido el traslado para Movemos son perfiles muy amplios, estudiantes que enriquecen y que nutren mucho las discusiones en clase, perfiles distintos, y estudiantes que llegan también uno se da cuenta de ello en la entrevista que les hace al inicio del proceso, estudiantes que en su mayoría quieren ejercer la docencia, que se ven en unos años ejerciendo la docencia o bien universitaria o bien la docencia en los colegios públicos o privados, y también conectada con la investigación. Hemos advertido también las dificultades el proceso de la enseñanza de la historia en los currículos de los colegios. En unos estudiantes es más notorio que otros el que ellos tengan la historia en sus instituciones educativas, así que esto se convierte en un reto mucho más grande para la historia en los momentos actuales. Estudiantes que tienen muchísimo interés por el momento que les ha tocado vivir, estudiantes que constantemente se están haciendo preguntas y quieren responderlas a través del pasado, quieren formarse como historiadores para poder entender en su dimensión más amplia toda la problemática que se vive en el país. Estudiantes que están imbuidos en las situaciones actuales, otros que les interesa muchísimo ese pasado, pero en definitiva estudiantes que quieren preguntarse por el pasado para poder entender el presente. Muchas gracias, profe Margarita. Profe Pimienta, ¿cómo es el proceso en la Universidad de Antioquia? ¿Cómo ves el perfil de los estudiantes que ingresan cada semestre o cada año al programa, al Departamento de Historia? Bueno, una pregunta importante que yo creo que todos nos hacemos y nos debemos hacer en nuestros programas de historia, no solo de acá, sino de todas partes, es quiénes son nuestros estudiantes de historia. Unos elementos importantes. Uno, por lo menos en nuestra universidad, yo creo que en todas, por su edad, en su mayoría son jóvenes, hombres y mujeres que en su mayoría están entre 20 y 23 años, es lo que nosotros tenemos, y muy pocos en edades entre 30 y pues más años. Son jóvenes que aún no tienen otro pregrado, muy pocos tienen posgrados o otros pregrados. En nuestro caso tenemos algunos casos de médicos, así como Margarita lo dice,
comunicadores sociales, abogados, sacerdotes, que hemos tenido también en nuestro pregrado. Ahora, un elemento importante que hay que tener presente también es la procedencia. Nuestros estudiantes, por su procedencia, vienen de distintos sitios de la ciudad y también del campo, igualmente de diversos departamentos y ciudades. Por ejemplo, para este año tenemos de Medellín, pero también de otros municipios del área metropolitana, igualmente de otros municipios del departamento de Antioquia, pero igual tenemos de otros departamentos y de otras ciudades como Santa Fe de Bogotá, como Yopal, Montelíbano, Cartagena, Florencia, Cúcuta, Bucaramanga, Armenia, es decir, de muchos corregimientos y veredas también de distintas ciudades del país. Un tercer elemento, en el caso nuestro de nuestra universidad es una universidad pública y por lo tanto la mayoría de nuestros estudiantes en su estrato están entre el 1, 2 y 3. El 84% de nuestros estudiantes pertenecen a estos estratos. El estrato 4 y el estrato 5 y 6 pues son más pocos, pero tenemos algunos y obviamente por el lugar donde estudiaron su bachillerato secundaria, bueno, la gran mayoría de nuestros estudiantes que reciben son estudiantes de colegios oficiales, no quiere decir que no hayan de colegios privados, pero sí oficiales. Esto es un primer reto y a la vez un desafío que los programas de historia deben plantearse y es quiénes son los estudiantes que se reciben para el programa, para llegar a la meta que proponemos, que es formar un historiador. Ahora, otro, y Margarita ya lo planteó, es los estudiantes llegan del bachillerato a la educación media con conocimientos que le brindó la asignatura de Ciencias Sociales, a partir del modelo de secundaria activa y de los módulos que plantea el Ministerio, que se diseña para estudiantes y maestros de diversas, bueno, que esos módulos pues son flexibles y cada institución oficial o no oficial lo asume de diversas maneras, privilegiando el área según el profesor que tiene. La historia en esos módulos muestra algunos datos y acontecimientos, pero sin entrar a detallar o analizar cada proceso. Es decir, no se analizan a profundidad los procesos. Esto quiere decir que en su mayoría los aspirantes que llegan a los programas de historia, sin saber qué es realmente estudiar la historia que nosotros enseñamos, es decir, creen muchas veces que van a ser narradores de historias o no son conscientes de que estudiar historia es para hacer historia, para construir la historia, porque eso es lo que hace un historiador. Entonces, aquí hay una pregunta esencial: ¿qué se enseña en los colegios? ¿Quién es el maestro de los colegios? ¿Cuál es su formación? Porque dependiendo de su formación privilegia un área de las ciencias sociales. Esto me voy a pensar en los historiadores que salen de nuestras escuelas de historia y que en la actualidad están como docentes en las asignaturas de ciencias sociales en los diferentes grados. ¿Esto qué nos implica? Dos retos y desafíos a las escuelas de historia: estimular y formar a los estudiantes para que entiendan el oficio del historiador, investigar. Y por otro lugar, brindarles los elementos necesarios en una formación integral para que al salir, y esto es muy importante, gestionen su propio proyecto como tal, es decir, su propio proyecto de vida como historiadores en cualquier campo laboral. Eso es muy importante que nosotros debemos tener presente. Es muy interesante, profe Pimienta, porque precisamente es una de las preguntas que nos comienzan a llegar por el chat y es ese déficit en el país que nos dice Hernando de formación de historia en los docentes, en esas ciencias sociales. Un saludo para Hernando y también contarles que uno de los retos que tiene ahorita la asociación precisamente, hacemos parte y tenemos el honor de que el presidente de la Comisión Nacional para la Enseñanza de la Historia es de nuestra asociación, Javier Guerrero. Entonces se está trabajando y se está pensando cómo hacer que esa historia esté presente y que realmente la formación en conocimiento histórico para los estudiantes y también obviamente para los profesionales en historia tenga como ese equilibrio. Profesora Carolina, ¿cómo es ese reto y cómo son ese perfil de esos estudiantes que llegan a la Universidad Nacional, sede de Medellín? Pues para este punto no es muy distinto de lo que ya ha sido mencionado por Margarita y por Luz Eugenia, ¿verdad? Al igual que la Universidad de Antioquia, se trata de una universidad pública, por lo tanto hay un examen especial de admisión para ingresar a la universidad. Ese examen determina en buena medida
quien ingresa al programa. Muchas veces, debido a la forma como se aplica este examen, los estudiantes que vamos a tener en primer semestre no necesariamente llegan con la idea de que van a estudiar una carrera de historia. Y eso es, digamos, un problema con el cual, digamos, nos tenemos que enfrentar en los primeros semestres también. Al igual que con la Universidad de Antioquia, digamos que los estudiantes que llegan a la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, provienen de partes muy diferentes del país y del mismo departamento también. Hay muchísimos estudiantes que vienen digamos, de regiones del interior del departamento y gracias a programas como el programa PEAMA, por ejemplo, se incluyen también a veces estudiantes de regiones, digamos, apartadas del país. Entonces, digamos que el cuerpo estudiantil que llega es bastante variado. En general son chicos jóvenes, aunque pueden haber, como ya lo han mencionado mis colegas, excepciones, ¿cierto? Siempre hay excepciones. Pero digamos que a grandes rasgos son chicos jóvenes que llegan a la carrera con los problemas que ya mencionaba muchas veces Luis Eugenia, agravado además por el hecho de que muchas veces puede que ya no sea su primera opción, ¿cierto? Como carrera a elegir. Y en ese sentido, pues se encuentran a veces con un choque muy grande, porque no solo traen una formación un tanto diferente, digamos, del espacio escolar, por no decir, digamos, que pobre en el sentido de lo que hacemos nosotros realmente en la carrera, como ya lo decía en cierta medida Luis Eugenia, ¿cierto? Vienen con la idea de pronto que van a leer historias, ¿cierto? Y no que van a hacerlas ellos. Entonces, es fuerte el choque con la teoría, es fuerte el choque con la metodología, es fuerte el choque con, digamos, con lo que les demandan las materias en términos de hacer historia en lugar de simplemente aprenderlo. Entonces, tal vez eso sería. Lo demás ya lo han dicho tanto Margarita como Luis Eugenio. Entonces, no tiene sentido repetir. Muchas gracias, profe. Precisamente esos estudiantes que ingresan quizás con unas expectativas trocadas o como una segunda opción, que están como en ese tentar que es la historia, si es lo de ellos, si les gusta. Uno de los objetivos que tenemos en los programas de historia es precisamente formarlos. Pero ¿cómo es ese proceso? ¿Cómo es ese estudiante? ¿Cómo transformar a esta persona que ingresa en primer semestre en un historiador? ¿Cómo es ese proceso de formación y cuál ha sido como ese ejercicio pedagógico y metodológico que se tiene de los programas de historia? En este caso, la profesora Pimienta tiene el primer turno para hablar. ¿Cómo es ese reto, profe, y cómo lo han asumido ustedes? Bueno, tenemos que pensar primero es cómo estamos enseñando la historia en la formación de historiadores. Voy a tomar algunas ideas y reflexiones que algunos docentes del programa, o la gran mayoría de nuestros docentes de historia de la Universidad de Antioquia, en nuestros encuentros precisamente permanentes para reformas curriculares, las cuales van a permitir evaluar el mejoramiento del programa, hemos trabajado a lo largo de todos los años. Nosotros tenemos un programa que viene desde 1975, estamos cumpliendo 45 años, y pues obviamente han pasado ya muchas cosas en lo que se refiere a lo currículo. Iniciamos preguntándonos qué es lo que es un historiador, qué hace un historiador, qué se designa como historiador. Hoy en el mundo se le va a llamar historiador a la gente que cumple con 3 elementos comunes que yo creo que todos sabemos. Aquella persona que se ocupa de estudiar los hechos del pasado, es alguien que no procede a imaginar cosas sin apoyarse en fuentes, en documentos, en memorias, en noticias, para poder poner una reflexión del pasado. Pero también es alguien que tiene unos mecanismos para relacionarse con esa fuente. El punto de partida, entonces, es lo que hemos hecho nosotros a lo largo de todos los años. El punto de partida debe ser alguien muy curioso. Esto es un reto y un desafío para nosotros, porque no solo para aquel que se forme en historia, sino también para aquel que es formador de historiadores, porque a su vez debe estimular ese aspecto. Esa curiosidad es la que nos lleva a ver por dónde encuentra los referentes que le permiten proponer y va más allá de la forma, es decir, de cómo lo hace, los referentes metodológicos que tenga. Al formar un historiador, los maestros o profesores debemos inculcar, y es lo que hemos tratado de hacer en nuestros estudiantes, una característica de una condición de insistencia, de frecuencia, de recurrencia sobre los aspectos que deben estudiar.
pero lo que convierte a ese estudiante en historiador es simplemente que lo haga, es decir, que haga todo eso que hablamos, pero que tenga también quien lo escuche, y eso quiere decir que ese estudiante, futuro historiador, escribe, habla, opina, comunica, por eso hay una relación directa entre la persona que hace esas cosas y alguien que la escucha. Todo esto que significa en la formación como historiador, que debe cultivar unas habilidades, unas competencias, unas aptitudes y actitudes. Ese estudiante de historia debe entonces saber leer, saber escribir, comprender, saber buscar información. Otro reto y desafío que nos implica, y en el caso de nosotros nos implica, y creo que a todos los programas de historia y a los formadores de historiadores, es darle las herramientas a ese estudiante que entró sin saber qué es lo que es historia y qué es lo que hace un historiador, y entregarlo a la sociedad para hacer la tarea que es trabajar en su oficio, es decir, el historiador. Otro reto, desafío, para no alargarme mucho, es que es hacer de nuestros planes de estudio un proceso. El plan de estudio nuestro hemos intentado, a medida que hemos reformado, un plan de estudio flexible, interdisciplinar, que dote a las personas que van a ser historiadores en elementos de todo tipo para que hagan de esta manera esa tarea sistemática. En el pregrado, nuestra misión es formar a esos profesionales con actitud crítica, con una excelencia académica y piensen históricamente. ¿Qué es lo que hemos hecho? En nuestro plan de estudio, en nuestro programa, le van dando elementos sobre diferentes áreas: historia de Colombia, historia de América Latina, historia general y los seminarios, y electivas que les brindan conocimientos, procesos, elementos metodológicos que se integran a una columna vertebral del programa, que está constituida por 8 asignaturas del área de teorías y metodologías, las cuales le van a proporcionar al historiador los elementos esenciales del método histórico. Es decir, se trata de desarrollar, estimular esas habilidades y competencias. Hay otros retos y desafíos, no solo para el programa como currículo, sino para los docentes formadores de historiadores. Es cómo se enseña y se estudia la historia en la universidad para ser historiador. El método de enseñanza, hoy contamos con grandes grupos de estudiantes que ingresan a nuestro pregrado. En la universidad ingresa por semestre 50 y 60 estudiantes nuevos. ¿Qué debe hacer el profesor? ¿Cómo enseñar? Nuestra idea es fortalecer los lineamientos propios de la formación en el pregrado en historia, reforzando aspectos propios de la formación, reforzando la formación básica y complementaria, el modelo pedagógico y las metodologías de enseñanza y aprendizaje. Hoy el proceso de enseñanza-aprendizaje pasa por la orientación crítica del docente, leer, comentar, debatir textos, saber leer los documentos, bueno, todo esto, saber ir a las fuentes, a los archivos, es decir, el docente es un investigador histórico y debe enseñar al mismo tiempo, es decir, debe enseñar el cuerpo de conocimientos de la disciplina histórica y adiestrar a nuestros estudiantes en las técnicas y metodologías para el oficio, es decir, el oficio de historiador. Pero entonces a la vez se le da al docente dos retos simultáneos, es primero ser historiador e investigador, pero también al mismo tiempo formar a esos historiadores. Eso es lo que hacemos, es enseñar la historia creando un nuevo historiador como hábito, como tarea permanente y sistemática en la investigación. Ese es como uno de los retos que nosotros entonces tenemos, es decir, como docentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que debemos propender por la formación del estudiante en competencias críticas, destrezas investigativas y actitudes comunicativas. Es como desde ahí formamos. Un reto bastante grande, profe, y que realmente es el que compromete a los cuerpos docentes que tenemos en estos programas y departamentos de historia. Profe Carolina, ¿cómo la ves tú? ¿Cuál es ese reto en esa formación de estos jóvenes historiadores, de esta generación que está como haciendo como la sucesión de lo que venimos trabajando? Pues para mí es reforzar, aquí hablo más a título personal realmente, ¿cierto? Digamos, en mi labor como docente y como profesora del departamento, además de como su directora. Para mí uno de los retos más grandes que tengo con mis estudiantes tiene que ver con su empoderamiento.
¿cierto? Con empoderarlos a producir historia, a creer en sí mismos, a creer que tienen las capacidades y las habilidades y el espacio de la universidad que está dado para que ellos practiquen y aprendan, ¿cierto?, a generar conocimiento a través del desarrollo de argumentos críticos basados en evidencia, que es, para mí recoge en buena medida lo que hacemos nosotros como historiadores. Más allá, si después de terminar la carrera terminan enseñando historia, terminan manejando o gestionando alguna empresa cultural o algo que tenga que ver con patrimonio, que tenga que ver con el sector público, tantos caminos profesionales que se pueden desprender, ¿cierto?, de alguien que estudie una carrera como esta, y más allá de que tenga mucho conocimiento histórico per se, para mí lo más importante es que salgan con el convencimiento y con la capacidad de analizar grandes cantidades de información, que es lo que hacemos nosotros regularmente, críticamente, ¿cierto?, a través de lecturas críticas de material tanto primario como secundario, que es lo que hacemos todo el tiempo, ¿cierto?, que tengan la confianza suficiente para poder retar cánones establecidos en el caso de que tengan los suficientes argumentos y la suficiente evidencia para hacerlo, y sobre todo que desarrollen estas facultades fundamentales de pensamiento crítico basado en evidencia, que es lo que aporta precisamente la disciplina de la historia, porque como bien lo decía Luz en su momento, pues nosotros no generamos historia de la nada, ¿cierto?, ni nos inventamos historia de la nada, lo hacemos con base en evidencia, que las fuentes primarias a las que tenemos acceso, lo hacemos en constante diálogo con otros, ¿cierto?, con esos libros que tanto nos gusta leer, ¿cierto?, con los otros autores, con lo que llamaríamos como el cuerpo de lecturas secundarias, entonces que sepan ubicarse en una discusión, ¿cierto?, y entrar entonces a formular sus propios argumentos y sus propias interpretaciones a partir de esa evidencia que son capaces entonces de manipular, de interpretar y de gestionar. Y es qué importante, difícil. profe, qué importante eso del empoderamiento, porque si realmente lo hablamos, pues yo creo que todos los comités de currículum y las cosas de cómo hacer que estos estudiantes asuman el compromiso de que sí tienen las oportunidades, si no aprovecha uno, no hay nada más formativo que el trabajo histórico que puede hacer uno desde la universidad y que puede entonces aprovechar que tiene la asesoría permanente de los profesores y demás. Y pasar Profe por la Margarita, confianza. ¿cómo ves? Sí, claro, porque es que ahí es donde uno se va, uno se va a equivocar, o sea, yo creo que todos hemos cometido errores. Y por sentir que la universidad es ese espacio seguro en donde pueden cometer errores y no es tan grave. Exacto, es que realmente ahí es donde está como ese ejercicio. Un saludo muy especial a todos los colegas que nos están acompañando. Hemos tenido pues muy buen público y también tenemos ahí preguntas que estamos recibiendo, pero no quiero dejar a la profe Margarita de lado con este reto de esa formación de estos estudiantes, de estos noveles historiadores. El reto es enorme, Diego. El reto de la formación de nuestros estudiantes en la disciplina de la historia es muy grande. Yo quiero retomar un poco lo que suscitaba ahorita la primera pregunta, y es que algunos estudiantes no tienen un conocimiento muy claro de lo que significa estudiar historia. Algunos llegan con la idea de que les van a contar historias o se van a aprender las historias para luego replicarlas, pero no hay una conciencia muy, muy grande sobre que me estoy formando como historiador para hacer historia. Y para hacer historia tengo que aprender no solamente desde todos los cursos que se imparten en el ciclo profesional, teniendo en cuenta las asignaturas por contextos y épocas, como las historias de Colombia, las historias de América Latina, las historias universales, sino que hay un componente supremamente importante que pertenece a ese ciclo disciplinar y que corresponde al aprendizaje de la historia como ciencia social, a cómo conversa la historia con las otras ciencias sociales, cómo es esa interacción, cómo aprendo yo a conocer el oficio del historiador desde la disciplina, pero también desde lo metodológico. Y yo creo que acá hay un asunto que en ocasiones se torna difícil porque justamente ese componente trae algunas dificultades en los estudiantes que llegan con cierto desconocimiento de lo que significa estudiar historia, porque ese componente del ciclo disciplinar es fundamental, es una de las columnas vertebrales para formarme como historiador.
No solamente está el ciclo profesional de los contextos y épocas, sino también el ciclo disciplinar para entender la historia en ese diálogo con las ciencias sociales. Y hay otro componente que también es fundamental, que es el investigativo. Seré historiador, me estoy formando como un historiador para hacer historia, para poder desentrañar ese pasado a partir de la documentación, de las fuentes primarias, de las múltiples fuentes primarias que se despliegan en cada uno de los archivos históricos. Ese es uno de los propósitos principales, ¿cierto?, de todo historiador, hacer historia a través de esa fuente primaria, beber esa fuente primaria y, lógicamente, pues tener el conocimiento, el dominio de esa bibliografía que se ha producido, pero en primer lugar, beber de esas fuentes primarias. Esto es un reto muy grande porque acá confluyen situaciones que ya hemos mencionado. Los estudiantes que están egresando de colegios con esa ausencia de la enseñanza de la historia como disciplina en solitario, pues sabemos que hay una enseñanza de las ciencias sociales, pero eso es demasiado amplio, en ocasiones no se diferencia bien, porque no está mal que los estudiantes, me parece muy bien que los estudiantes tengan un conocimiento, una apropiación de lo que significan las ciencias sociales, pero el problema es que la historia se diluye, como se diluyen otras asignaturas. Yo soy hija de una época en la que me enseñaban en el colegio historia propiamente dicha, geografía, convivencia ciudadana, ¿cierto? Uno sabía que había unas particularidades de cada una de las ciencias sociales, pero ahora la problemática es que se diluyen las finalidades de esas ciencias y resulta siendo, qué pena por la expresión que voy a usar, pero como una suerte de popurrí. Entonces, ese es uno de los retos principales. Nosotros recibimos esos estudiantes que en ocasiones no tienen unas nociones muy claras de lo que ha sido ese pasado. Por otro lado, estudiantes que en algunas ocasiones no tienen una idea clara de lo que van a estudiar, que eso no está mal, pues eso forma parte pues como de la vida misma, y cuando entran a la universidad pues se dan cuenta de lo que significa formar historiadores. Y en tercer lugar, hay unos asuntos que nos diferencian. Acá estamos las tres directoras de los programas de historia de la ciudad de Medellín, y cada programa tiene unos elementos comunes, unos ciclos comunes, pero también tenemos unos elementos diferenciadores. Cada institución universitaria se apropia de esas diferencias para formar a los historiadores, y yo creo que en estos momentos es muy interesante ver esa amplitud de conocimientos que reciben los estudiantes. Hablábamos en conversaciones anteriores con Carolina y con Luz Eugenia, y veíamos cómo convergen en esa formación en cada una de las universidades una flexibilidad cada vez mayor, cómo los estudiantes pueden tomar asignaturas de otros programas que nutren esa formación como historiadores en los mismos planes de estudio. En el caso particular de la UPB, nosotros tenemos un ciclo que se llama el ciclo de integración y tiene varias rutas. Una de ellas es justamente la interdisciplinar. Los estudiantes tienen ocasión de tomar cursos de otras disciplinas para que conversen justamente y nutran esa formación de historiadores, como una amplitud de ese panorama del historiador, que el historiador también tenga otras herramientas que le permiten un mayor fortalecimiento en su ejercicio profesional. Eso a mí me parece fundamental, el poder formarlos en lingüística, semiología, geopolítica, historia de las ideas económicas, historia de las ideas políticas. Me parece que es fundamental porque eso ayuda muchísimo a que se tenga un panorama mucho más amplio. Asimismo, tenemos una ruta de optativas en las cuales los estudiantes van viendo esos posibles campos, rutas que tienen que ver con la memoria y la identidad, que es supremamente importante en estos momentos de construcción de paz, con estudios latinoamericanos, con historia cultural. Es fundamental para que los estudiantes puedan abrir ese espectro. Y también hay un área de electivas, de asignaturas electivas, que también ocurre en la Universidad Nacional y en la Universidad de Antioquia, que son las posibilidades que les brindan a los estudiantes las universidades de poder cursar en materias muy, muy distintas. Es un abanico muy amplio de opciones que también ayuda como a esa construcción. Y por último,
nosotros tenemos también como un elemento diferenciador dentro de ese ciclo profesional un área de especialización a partir de 9 seminarios que le permite también al estudiante ver qué otros campos de la historia podrían ser atractivos y que en ocasiones no los conoce. Entonces, por ejemplo, acá tenemos las opciones de los seminarios de geografía, global y regional, seminario de estudios orientales, seminario de estudios culturales, seminario de historia de la iglesia. Entonces, eso forma parte como de esas concepciones que tienen las universidades acerca de la flexibilidad, porque para poder responder a esos retos que cada vez son mayores, pues lógicamente la universidad se tiene que poner a tono para poder responder a esos retos, ¿cierto? Debe tener una mayor amplitud y una flexibilidad, y eso se traduce justamente en eso. Y no quería dejar de mencionar algo que nos une a las 3 universidades, que me parece que es un programa muy loable, que es el programa Sígueme. Nuestros estudiantes pueden tomar materias en las diferentes universidades. Si quieren tomar historia de Colombia del siglo XIX en la Universidad de Antioquia, pueden perfectamente hacerlo. Entonces, eso genera unos vínculos, una interacción entre sus pares, entre sus compañeros, genera unas relaciones que a mí me parecen muy importantes entre los estudiantes, una interacción muy importante y que debe ser así, ¿cierto? Porque somos un gremio, trabajamos unidos, y me parece muy interesante que los estudiantes lo vean desde su propia formación disciplinar. Sí, qué interesante, profe. Y realmente es una oportunidad de perfilar a los estudiantes y perfilarlos precisamente para ese acceso a lo que va a ser una vida ya como historiador en producción, bien sea en el que esté vinculado con los temas de formación, que esté vinculado a los temas de investigación histórica, o que realmente todas estas nuevas oportunidades que tenemos y precisamente esos retos que nos está dando este panorama laboral, a veces estrecho, pero en el cual creemos, o sea, las opciones, la historia tiene muchas salidas, y ahora que con nada más es para ver todo lo que está pasando con series históricas y el peso que tienen. Realmente los historiadores tenemos muchas alternativas, y sí, como decía la profesora Carolina, es un tema de confianza. Precisamente acá vamos a combinar una pregunta que nos hace Hernando Muñoz, y es acerca de los requisitos de egreso de nuestros programas de historia. ¿Cuáles son esos requisitos? Y en especial, ¿cuáles son estos retos que tenemos frente al panorama laboral de los historiadores? Profesora Carolina, en este turno eres nuestra primera interviniente. Muchas gracias, Diego. Pues desde la última reforma curricular en la Universidad Nacional se abrieron varias posibilidades para, digamos, esos requisitos de egreso, como los llamas tú. Ya no es necesaria hacer una tesis, desde hace varios años que no es necesario hacer una tesis para graduarse del programa de Historia de la Universidad Nacional de Colombia en la sede de Medellín. Los estudiantes pueden optar por un trabajo de grado, ¿cierto? Que es un trabajo mucho más corto en extensión, tanto en términos digamos, del número de páginas escritas que se les pide, como en el número con el tiempo que se les ofrece, ¿cierto? Para que trabajen en él. Realmente es un proyecto, es una asignatura, básicamente, ¿cierto? Es un semestre. Han trabajado antes en un anteproyecto, entonces se puede sumar ese tiempo, pero ese anteproyecto no está vinculado con ninguna asignatura particular. Entonces está una forma, que es el trabajo de grado. Lo pueden hacer también por medio de prácticas, ¿cierto? Prácticas especiales con empresas, con distintas instancias, y también lo pueden hacer a través de adelantar materias de maestría. Entonces pueden tomar materias de maestría del programa de la maestría en historia de la universidad como opción también de trabajo de grado, con la opción de que si ingresan a la maestría, estas materias por supuesto cuentan para ese caso. Sí. ¿Y cómo es el campo laboral, profe? ¿Cuáles son como esos perfiles a los que están llegando los egresados de la Nacional? Lo que pasa es que ahí haces una pregunta difícil, porque es una pregunta que va más allá de simplemente a qué se dedican una vez que se gradúan, ¿cierto? Porque por una parte, y creo que ya al inicio de la presentación lo mencionaban, no me acuerdo, creo que era Luis Eugenio, cuando mencionaba que nosotros formamos investigadores, formamos historiadores, formamos gente capacitada para hacer historia.
Sin embargo, cuando nos confrontamos con la realidad, ¿sí? Lo cierto es que muy pocos de ellos ingresan a la academia, muy pocos de ellos ingresan a instituciones donde les permiten o donde su desempeño laboral va a ser hacer historia. Sí, muchos de ellos se van a ver enfrentados a otros contextos laborales muy diferentes. Y desde cierto punto de vista, uno puede decir que eso es un reto, ¿cierto? Y claramente es un reto para los estudiantes, pero yo no lo veo como algo necesariamente negativo, ¿cierto? Okay. En la medida en que la carrera les da toda una serie de habilidades y les ofrece una serie, digamos, de capacidades o, digamos, hay una palabra específica para eso, pero se me olvida, habilidades que son transferibles y que pueden ser aplicadas en distintos campos laborales, ¿sí? Por eso te hacía yo el énfasis hace un momento cuando en la pregunta anterior acerca de qué es lo más importante, ¿sí? Entonces yo lo extraía, más allá de que sepan muchas historias, más allá de que sepan cómo funcionaba el comité inquisitorial hacia finales de la Edad Media o lo que sea, ¿cierto? Lo importante es que sepan analizar, lo importante es que puedan tomar decisiones y generar argumentos basados en evidencia, no importa cuál sea ese tipo de evidencia. Muy chévere si aman la historia y si terminan vinculados a una carrera pues, en la que puedan ejercer el hacer historia, pero pueden hacer muchas otras cosas también, ¿cierto? Y la pregunta más grande que te decía al comienzo me parece mucho más compleja es entonces ¿para qué es la universidad? La universidad está dada entonces simplemente para llenar el mercado laboral, para formar trabajadores que vayan a una empresa X a desempeñar cierta función en la cual le dan un empleo, ¿cierto? Para eso entra uno a la universidad, para que cuando se gradúe vaya, o sea, son bolsas de empleo, o su función va más allá de eso, ¿cierto? Y si nosotros pensamos que su función va más allá de eso, obviamente por lo que yo estoy diciendo te das cuenta pues que yo pienso eso, ¿cierto? Yo pienso que la función de la universidad va muchísimo más allá de simplemente ser una bolsa de empleo. Eso es un producto, es un producto adicional de lo que hace una universidad, pero no es lo único y desde mi punto de vista tampoco es lo más importante. Entonces, desde ese punto de vista, ¿sí? Es claro que hay una dicotomía difícil ahí. Difícil además porque la gente sí entra además a la universidad con la expectativa que va a aprender un oficio con el cual se va a poder ganar la vida. Entonces, ¿cómo los preparamos para esa realidad que no puede ser, que puede que no sea tan clara al terminar? ¿Cómo les damos herramientas precisamente para empoderarlos y que sean conscientes de que a pesar de que los estamos formando para hacer historia, ese hacer historia los llena de una cantidad de habilidades transferibles que eventualmente van a poder aplicar en muchas otras funciones, en muchas otras labores? O sea, realmente un historiador, pues yo no sé, yo siempre pienso en los abogados, ¿cierto? Los abogados que entran y estudian derecho y no importa qué tipo de derecho estudien, terminan en 1500 tipos de trabajo, muchos de los cuales no tienen nada que ver con un código legal en su vida, porque la carrera les da ciertas habilidades que les permite hacer eso y yo no veo que la historia sea demasiado diferente a eso. ¿Sí? Lo que pasa es que de pronto es difícil reconocerlo y es difícil venderlo, ¿cierto? Y es difícil a veces que los chicos se empoderen y sepan que pueden hacerlo, que puedan llegar a decir, ¿sabe qué? Ese trabajo yo lo puedo hacer. ¿Sí? Yo sé cómo manejar un proyecto, yo sé cómo gestionar, ¿sí? Yo sé cómo gestionar un proyecto nuevamente, yo sé cómo ofrecer una idea crítica y no simplemente cómo digo lo que me dicen, sino que propongo, entonces soy líder y soy capaz de liderar un proceso. Profe, muy importante porque realmente todo eso que nos estás indicando habla mucho del querer ser, no solamente el deber ser, sino el querer ser. Yo creo que un historiador tiene que tener vocación. Y nos decía nuestra colega desde el Quindío, María Eugenia Beltrán, no quiero cambiar nombres, María Eugenia Beltrán, precisamente en esa empatía, en esa afinidad social que tiene que tener el historiador, pero no solamente para acercarnos a las fuentes orales actuales, o sea, a las personas, sino que yo creo que también ese ejercicio hermenéutico de poder intentar entender ese contexto en que la fuente nos está citando, claro, nos está hablando de un proceso. Yo creo que ahí nos hace un ejercicio que sin pasión realmente es imposible, o sea, es un realmente asunto de pasión, eso te iba a decir. Ajá. Yo a ti, es un asunto de pasión completamente, o sea, esta profesión, este oficio, este arte, si lo queremos llamar así, yo me peleo un poco con la idea de que sea una ciencia, yo no lo veo tan científico, yo lo veo más como un arte, ¿cierto? Pero yo soy medievalista, entonces tengo la idea de esos artes medievales, ¿sí? Entonces, este arte para mí es una cuestión de amor y es una cuestión de pasión, ¿cierto? Pero también le pega a uno duro la realidad, o sea, no todos, no hay trabajo para tanta pasión. Entonces,
¿qué más puedo hacer yo con lo que me da la carrera? ¿Qué más puedo hacer yo con esa pasión y con esas herramientas que gano a través de ella? ¿Y cómo puedo ganarme la vida con eso? Sí, o sea que yo creo que por ahí iba tu pregunta un poco. Sí, Sí, perfecto, pero es muy más bien. compleja, creo. Sí, tenemos ahí como esos dos énfasis. Profe Margarita, te toca a ti el reto y la segunda parte. Entonces cuáles son como estos requisitos de egreso que tenemos nosotros y cómo es esa perspectiva que tenemos como para de ese espacio laboral como historiadores. Sí, yo creo que las modalidades, un poco retomando lo que decía Carolina, las modalidades de grado le van abriendo a uno ese espectro. Nosotros en la UPB tenemos como requisito o bien presentar una monografía o la práctica profesional. Y personalmente pienso que la práctica profesional nos ha abierto muchas posibilidades que en ocasiones desconocen los mismos estudiantes y se sorprenden gratamente al ver que tienen otras posibilidades diferentes a las que inicialmente habían pensado. Nosotros, por ejemplo, en el tiempo que llevamos incursionando en la práctica profesional, hemos tenido unas experiencias muy enriquecedoras. Por ejemplo, tuvimos una experiencia en la empresa privada, en Fabricato, y a través de ese ejercicio de la práctica profesional, nuestra estudiante se encargó de organizar, clasificar todo el archivo fotográfico de la empresa y además asumió el reto de ser la curadora de una exposición de las obras de arte que albergaba Fabricato durante todos los años de su existencia. Eso fue una oportunidad maravillosa porque además la estudiante lo hizo muy bien, disfrutó mucho de ese trabajo, pero además ellos replican esas experiencias entre sus compañeros y me parece que eso es una muy buena noticia porque se van aumentando esas posibilidades profesionales. También hemos tenido otras prácticas en secretarías de educación y cultura, como en el caso de Itagüí, donde también el estudiante pudo desplegar todas esas competencias, que a mí me parece que el asunto de las competencias es muy importante, primero porque los programas tienen formuladas muchas competencias, pero en ocasiones los estudiantes no son muy conscientes de esas competencias, ¿cierto? Vienen a ser conscientes cuando ya están haciendo ese ejercicio, ¿cierto? Ellos tienen unas competencias lectoras, escriturales, productivas, ellos tienen esa competencia, esa capacidad para poder producir textos, material de manuales, pero también competencias organizativas, ¿cierto? Organización de archivos, competencias investigativas. Realmente es muy importante tener en cuenta esa formación en esas competencias porque eso es lo que les va a permitir ese ejercicio profesional. Asimismo, hemos tenido el año pasado, el año antepasado en el el año pasado en el Bicentenario, tuvimos una experiencia de sinergia muy interesante con una aplicación que diseñó la universidad con motivo del Bicentenario y trabajamos de manera concatenada con Ingeniería de Entretenimiento Digital y UPB Virtual. Nosotros realizamos la asesoría histórica. Fue realmente una experiencia maravillosa porque justamente esas nuevas tecnologías despiertan en los estudiantes un interés muy grande y muchos estudiantes también llegan con esa idea de poder divulgar la historia, asesorar programas de televisión, asesorar series en la historia y me parece que esta experiencia con la aplicación fue muy interesante porque les confirma que tenemos muchas posibilidades dentro de la disciplina de la historia. Asimismo, hemos tenido una experiencia reciente de uno de nuestros estudiantes ya egresado, que se ganó una convocatoria en el Archivo General de la Nación para trabajar en todo el proceso de clasificación y de interpretación de fuentes primarias, que es supremamente interesante. También hemos tenido experiencias en la sala patrimonial de nuestra universidad y en este momento tenemos también 2 practicantes en el cementerio Campos de Paz, un proyecto además liderado por el profesor Diego Bernal, donde también lo mismo, ¿cierto? O sea, se abren esas posibilidades laborales de ejercicio profesional
que son muy importantes porque a veces los estudiantes agotan esa práctica profesional en la docencia y en la investigación y se dan cuenta que realmente hay otras opciones posibles, ¿cierto? También como gestores culturales, como apoyo de museos, centros de investigación, o sea, realmente tenemos muchas posibilidades y como decía ahorita, en ese proceso formativo de los estudiantes, en esa flexibilidad que se les está dando a los estudiantes, también eso les posibilita trabajar en proyectos de investigación con profesionales de otras disciplinas. Esa conversación, esa interacción con otras disciplinas también enriquece mucho su saber y enriquece mucho ese ejercicio profesional. Entonces, yo creo que cada vez son más las opciones. Qué pena pues como poner el ejemplo personal, pero yo recuerdo en los tiempos que estaba en la universidad, había unas posibilidades, pero creo que en estos momentos el horizonte es mucho más amplio en cuanto a la participación de un historiador en esta sociedad. Sí, efectivamente, profe, se abren campos y sí, desde como un saludo muy especial a Gilmar que nos escucha y nos acompaña desde Onda. También trabaja patrimonio funerario y es docente del área de ciencias sociales. Ha estado muy activo en el chat. Tenemos un par de preguntas de él que ahorita vamos a compartir como con el panel. Precisamente versus estos nuevos retos y estas nuevas perspectivas, profe Pimienta, ¿cómo estás viendo esa inserción de los estudiantes de la Universidad de Antioquia y cuáles son como esos requisitos de egreso que tienen ustedes en la universidad? Tienes el micrófono en mute, profe. Un momentico, listo, ya ahí sí, profe, te escuchamos. Bueno, nosotros llevamos 45 años de existencia y obviamente han pasado muchas cosas a lo largo de todos estos años y de todas estas décadas, en donde realmente nuestro enfoque, nuestro propósito, nuestra misión ha sido formar investigadores, es decir, investigadores capaces, historiadores capaces de gestionar su proyecto de vida laboral. Ahora, ¿cómo lo hemos hecho desde sus trabajos de grado? Pues llevamos muchísimos egresados, ya estamos viejos, otros ya están más jóvenes, pero que de alguna manera nos ha permitido llegar precisamente a este campo laboral. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues obviamente hemos tenido diferentes modalidades de trabajo de grado, desde monografías hasta lo que es un área muy importante que tiene que ver con organización, descripción y valoración de fuentes documentales. Eso nos ha permitido también, se han hecho muchos trabajos, se ha trabajado mucho y esa ha sido también una cuestión solidaria con muchas instituciones, con municipios del departamento, hemos tenido con las salas patrimoniales, no solo de la Universidad de Antioquia, sino de otras universidades, con la biblioteca, con el Archivo Histórico de Antioquia, que es uno de nuestros grandes, digámoslo así, espacios de un salón de clases precisamente para los muchachos, y con otros archivos, el Archivo Histórico de Medellín, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, son múltiples los trabajos que se han hecho con relación a esto, con valoración de fuentes, y ahí yo veo una cosa importante, y es que fuera de lo que son las pasantías en investigación, que han sido fabulosas, ahora tenemos otras que es ya también todo el desarrollo de balances historiográficos, de artículos de investigación, de lo que tiene que ver con con la valoración de fuentes, pero además también con la edición crítica de fuentes. Igualmente, estamos trabajando también conjuntamente con la maestría en Historia de la universidad para que los muchachos también trabajen desde ahí y obtengan su grado. O sea, son muchas las modalidades que tenemos nosotros con relación a esto. Ahora, un investigador, que yo creo que lo más importante con todo esto que estoy diciendo del grado es precisamente que durante todo su proceso de formación, su paso por el plan de estudios, pues adquiera todas esas habilidades y competencias en distintos ámbitos para que él pueda continuar. Es decir, que gestione su propio proyecto, como dicen mis compañeras, gestione su propio proyecto en diversos ámbitos, en lo académico, por ejemplo, continuando su formación como investigador, continuando su formación en niveles de posgrado, en la docencia,
no solamente en la docencia universitaria, sino en la docencia en los colegios, en las escuelas, formándose en didáctica y pedagogía. No en la universidad, nosotros estamos formando, es un pregrado en historia, estamos formando un investigador para la historia, pero que le estamos dando, como decía Carolina y Margarita, unas habilidades y competencias que le permiten desplegar eso precisamente en esos ámbitos. Saber cómo puede fortalecerse a partir, por ejemplo, de la docencia y la pedagogía estudiando por ese lado y en otras áreas. Por ejemplo, nosotros no formamos archivistas, pero sí se le dan las competencias para acercarse a esas áreas. Sabemos que no hay convocatorias, lo decía Carolina, no hay convocatorias de las empresas para enganchar a historiadores públicamente. No, pero sí los mismos historiadores están gestionando su propio proyecto precisamente para que las empresas puedan construir sus historias institucionales o en asesorías de otro tipo. Entonces yo creo que es formar en historia, pero formar esas competencias. ¿Para qué? Para que gestione su propio proyecto de vida. Yo creo que ahora, como lo decía ahorita Margarita y como lo decía Carolina, hay una gran cantidad de oportunidades, pero a partir de la confianza, a partir del empoderamiento, a partir de lo que los estudiantes en un momento dado, ya como historiadores, empiezan a desplegarse. Hay una pregunta que yo estaba mirando por ahí que tiene que ver con la didáctica, que tiene que ver con la pedagogía. Tengan en cuenta una cosa, nuestros programas son programas de historia, programas con un enfoque eminentemente investigativo, en el cual, pues, nosotros, por ejemplo, en el programa de historia solamente tenemos una asignatura en la actualidad que es metodología para la enseñanza de la historia. Es una. Pero también tenemos otras posibilidades. Lo decía Margarita ahora, nosotros tenemos unas áreas de seminarios, tenemos unas áreas muy importantes de asignaturas interdisciplinarias que ellos pueden tomar en diferentes áreas de la universidad. Entonces, muchos de nuestros estudiantes van y estudian, por ejemplo, pedagogía o materias de didáctica o fundamentos de evaluación. Es decir, empiezan desde ya a perfilarse por ese camino y al finalizar, cuando ya son historiadores, pues se van por ese camino, hacen maestrías en historia o estudian otras cosas que tienen que ver con la docencia y que les abren un camino muy amplio. Y tenemos cantidad de egresados que están en los colegios, con doctorados, inclusive con doctorados en historia, pero que están enseñando en los colegios. Yo creo que está maravilloso. Yo creo que está maravilloso. ¿Por qué? Porque ellos están desplegando, están siendo lo que nosotros somos como docentes formadores de historiadores. Ellos están siendo historiadores, investigadores, pero a su vez están formando en un área también a los chicos de los colegios y de las escuelas. Entonces yo creo que es importante por ese lado. Sí, es muy interesante lo que decías, profe Pimienta, porque precisamente en el foro nos han estado preguntando acerca de la didáctica y la pedagogía, y ese deber ser, que yo creo que si la historia necesita pasión, yo creo que la docencia en los colegios sí que necesita pasión, paciencia, didáctica. Entonces ese reto también lo estamos trabajando como asociación, como gremio de historiadores, estamos buscando la manera de aprovechar esta oportunidad que tenemos con la nueva ley para enseñanza de la historia, cómo poder entonces apoyar a esos colegas de las ciencias sociales que están dictando historia, que están dictando sociales y que también tienen los componentes históricos, pero también darle didáctica y darles elementos de pedagogía a los estudiantes, a nuestros egresados, que también puedan entonces ejercer como esa labor como docentes con esa labor de docente. La profe Pimienta tiene la palabra, que está alzando la mano muy juiciosa, y realmente es una pregunta que vamos aquí a rotarnos entre nosotros. Hay una cosa muy importante, y es que nosotros mismos como docentes, ojo, nosotros como docentes de historia, nosotros tenemos que ser maestros. ¿Y cómo es ser maestros? Nosotros también tenemos que estudiar didáctica y pedagogía. Nosotros nos tenemos que actualizar ahí, porque nosotros nos estamos poniendo en escena en un proceso de enseñanza-aprendizaje. Y en ese proceso de enseñanza-aprendizaje corren muchas cosas. Cómo llevar nosotros precisamente, cómo enseñar, cómo estimular las competencias, las habilidades para ser historiador, cómo lo hacemos, cómo llegamos a ellos. Y recuerden algo, nosotros recibimos estudiantes cada semestre, que cada grupo es muy diferente,
Por lo tanto, nuestra didáctica, nosotros tenemos que ponernos en escena también de manera diferente. Ese mismo modelo, el nosotros tener una didáctica, tener una manera de ponernos en escena en ese proceso de enseñanza-aprendizaje, yo creo que es también un modelo para que ellos vayan entendiendo cómo es que deben ponerse en escena. Pero eso no es todo. De todas maneras, nosotros sabemos en nuestro sistema educativo nacional, nosotros sabemos que nosotros como carreras de historia no somos licenciaturas en historia. Hay licenciaturas en historia que los certifican precisamente para ser maestros, para ser profesores en la secundaria, en la media, y yo creo que eso es una de las cosas que tenemos también que diferenciar, es qué hacemos nosotros. Estamos formando historiadores, investigadores, pero también cómo las escuelas de las licenciaturas están manejando eso para formar maestros. Que no quiere decir de que el historiador no pueda ser maestro, obviamente lo puede hacer, pero tenemos un trabajo, yo creo que un trabajo fuerte. Al salir como historiadores tenemos que seguir estudiando precisamente en nuestras áreas, así como cuando nosotros salimos y queremos hacer una maestría, un doctorado, tenemos un énfasis, tenemos un camino, igualmente tenemos que elegir igual, cuál es el camino que yo quiero, y eso lo puede dar precisamente también el estudio que el estudiante está haciendo en su recorrido como investigador, desde su tema de investigación. Sí, totalmente un reto y algo que nos induce, porque sí, los que estamos dedicados a la formación universitaria también necesitamos mucho de didáctica y de un ejercicio de transmisión, sobre todo de transmitir la pasión, no solamente transmitir contenidos, transmitir la pasión por un tema de investigación. O sea, claro. Sí, se forma a través del ejemplo, y ahí realmente donde tenemos una meta y un deber ser que también nos acompaña. Profe Margarita. Está silenciada, profe, el micrófono. Ahora sí. Sí, yo creo que este es uno de los aspectos más importantes y quiero traer como ejemplo la pandemia. Yo creo que si algo nos ha enseñado esta pandemia es justamente el ejercicio docente. Muchos de nosotros tuvimos que reinventarnos, utilizando una palabra que está muy de moda, reinventarnos en nuestro ejercicio docente. No es lo mismo transmitir los conocimientos en un aula de clase desde la presencialidad que hacerlo desde la virtualidad. Así que esto nos ha traído un reto enorme, muy interesante, de cómo impartir los conocimientos sin perder esa pasión y esa motivación frente a nuestros estudiantes. Muchos de nosotros somos hijos de universidades donde no nos enseñaron cómo dictar una clase, nos hicimos, ¿cierto? Nos fuimos haciendo a pulso con la experiencia, pero hay algo que es fundamental y es la pasión que tenemos en el ejercicio como historiadores. Yo creo que eso es uno de los aspectos fundamentales a la hora de transmitir y de inspirar a nuestros estudiantes. Y justamente esta experiencia de la pandemia nos ha traído a muchos de nosotros una forma nueva de impartir para que no se pierda esa motivación, siendo conscientes de lo difícil que es dictar una clase desde la virtualidad. Y las mismas universidades son conscientes de ello. Las universidades ofrecen, por ejemplo, en la UPB, tenemos una formación a través de un diplomado en pedagogía, y con todas las circunstancias, con todo el evento de la pandemia, tuvimos la oportunidad de hacer también un diplomado ahorita a mitad de año para el diseño de nuestros cursos en la plataforma Moodle. Fue una experiencia muy enriquecedora donde nos enseñaron muchos de los aspectos a tener en cuenta desde esa pedagogía y desde esa didáctica que son fundamentales, y me parece que es una de las buenas experiencias que ha dejado la pandemia, si se puede hablar en esos términos, como capitalizando todo lo que nos ha acarreado esta situación. Me parece que esto ha significado un reto muy grande para nosotros los docentes en la formación de nuestros estudiantes. Esa motivación también es fundamental porque sabemos, yo creo que es una situación que se presenta en todas las universidades, aunque tenemos estudiantes que llegan convencidos de que quieren ser historiadores, deseosos de hacer su carrera profesional, también hay otros que llegan con algunas dudas
y con un asunto que a mí me parece muy importante, que por fortuna ya no es tan fuerte como antes, pero es la presión social. Hay estudiantes que tienen que pasar por esa presión desde sus mismas familias, donde les preguntan, ¿y cómo así que usted va a estudiar historia? ¿De qué va a vivir? ¿Cómo, usted qué va a hacer cuando se gradúe? ¿Cierto? Entonces, yo creo que ese es otro reto que se nos plantea, porque de nosotros, en parte, le daremos respuesta a ese estudiante que llega con algunas dudas, algunas de ellas con la presión social, ¿cierto? Entonces, si nosotros damos cuenta de toda esa motivación, de toda esa pasión de nuestro ejercicio, será mucho más sencillo para el estudiante que llega con ciertas dudas. Sí, señora. Profe Carolina, ¿qué opinas tú al respecto frente a esos temas de la didáctica, la pedagogía y todos estos retos que nos involucran? Pues ahí tal vez, obviamente yo concuerdo ya bastante con lo que dijeron Margarita y Gus, sobre todo en este tema de la acción, ¿cierto? De la forma como uno proyecta, ¿sí? El interés y la vivencia de lo que hace en el aula de clase o en la plataforma de Moodle, más fácil interactuando, ¿cierto? Más fácil uno hablando, pero también con la forma como organiza y estructura su material y presenta opciones y presenta, digamos, facilidades, sobre todo para que el estudiante sea un sujeto activo de su aprendizaje. A mí me parece eso supremamente fundamental, tanto en el momento en el que se está formando en el pregrado para ser historiador, que es lo que hacemos, como si va a trabajar después como docente también, ¿cierto? Porque, digamos, es decir, el proceso de aprendizaje en la carrera es supremamente importante que se apersone y se responsabilice de su proceso de aprendizaje. Ahí no hay digamos, equivalentes tan fáciles en términos de qué tan enriquecedora va a ser la experiencia. Él se puede sentar a que le digan una cantidad de cosas, pero nunca va a ser lo mismo, ¿cierto? Que si él sea persona, las toma y realmente las manipula y sigue su propio camino también y sus propios intereses, ¿cierto? En esa medida, creo que al igual que lo representaba Margarita hace un momento, la pandemia ha ofrecido oportunidades fantásticas, porque es que aquí no hay de otra, aquí o se apersonan un poco de sus procesos o se quedan porque no hay otra manera de interactuar, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, creo que ese es un aspecto que me parece supremamente importante, y es la figura de ese estudiante activo. Y por otra parte, está también la experiencia y cómo se va construyendo la experiencia, porque uno puede estar sentado en muchas clases, te pueden decir muchas técnicas, te pueden decir muchas cosas de cómo acercarse al otro, al aprendizaje del otro, de cómo pensar el aprendizaje del otro, pero hasta que uno no se sienta y lo hace en su propia clase, no aprende. Sí, eso tal vez el comentario es doble, tanto pues basado en mi propia experiencia, y me disculpan, pero basado tanto en mi experiencia en docencia universitaria, que ha sido como la mayor parte de mi carrera, pero yo también, como muchos de nosotros, inicié mi carrera profesional trabajando en un colegio, y estuve pues solo un par de años, pero estuve trabajando en el colegio un par de años. Y yo recuerdo en esa época todos los comentarios y todos los consejos de los profesores que llevan muchos años, siempre me decían como, no hay una fórmula mágica, no hay una fórmula mágica para conectar con los chicos, no hay una fórmula mágica para transmitirles lo que tú sabes y lo que tú piensas. Cada uno tiene su propia fórmula y cuando uno la encuentra funciona. Para mí es una cosa, para otro va a ser otra. Entonces esa experiencia es fundamental, y esa experiencia de poder definir en alguna medida nuestros propios parámetros de experiencia, tanto al interior de la carrera como estudiantes activos, como una vez que estamos por fuera de ella, ya como pues profesionales en ejercicio de nuestro profesión. Gracias, profe, y muy interesante porque precisamente desde el ejemplo que nos ha tocado vivir como docentes y esos retos, realmente es que uno tiene como, se gana como el derecho de hablar, y realmente el reto que hemos tenido que afrontar todos desde estas nuevas realidades, y que no sabemos, lo peor es que se ha perdido como la esperanza de cómo será ese nuevo mundo que nos espera. Precisamente hablando como, no en negativo, pero sí como desde un punto de vista crítico, Mateo Quintero, un estudiante nuestro en el programa de historia, quien saludamos, nos hace una pregunta, precisamente desde su experiencia, ¿qué dificultades han encontrado entre los en la formación de historiadores, o sea, desde los estudiantes, como cuáles son como esas dificultades que se les presentan, y también cuando se insertan en el campo laboral? Entonces es como también desde esa experiencia, como que hemos visto en qué problemas tenemos. Profe Margarita, al ser estudiante nuestro, empiezas. Estás en mute, profe. Ahí sí.
Agradecerle muchísimo a Mateo Quintero, siempre tan presente en todas las actividades de nuestro programa de historia. La pregunta de Mateo es muy interesante. Yo creo que algunas de las dificultades que hemos encontrado es justamente la ausencia de la enseñanza de la historia en los colegios, que decíamos ahora se convierte en un reto muy importante. También creo que hay un reto también muy interesante en todo el proceso de comprensión lectora y de escritura. Nosotros somos conscientes de que hay incluso resultados desiguales dependiendo de los colegios de los cuales egresan los estudiantes y ponemos mucho énfasis justamente en mejorar ese aspecto en los estudiantes que traen esas debilidades. También creo que hay como unos asuntos que son propios de los temores de los estudiantes a enfrentar esas realidades que les esperan afuera. Una cosa es cuando yo me estoy formando como profesional en la universidad y otra muy distinta es cuando yo salgo a ejercer esa profesión. Y en eso me parece fundamental lo que decía ahora Carolina sobre la necesidad de que los estudiantes se empoderen. Esa palabra tiene una carga muy grande, es una palabra que me gusta mucho, es muy, muy ilustrativa justamente para responder a la pregunta de Mateo, porque en ocasiones se presentan distintas oportunidades, ahora más que nunca. En los tiempos en los que yo estudié historia no había tantas oportunidades para los estudiantes y yo creo que es fundamental que nosotros como formadores incentivemos y motivemos a los estudiantes, a nuestros estudiantes, a que aprovechen esos espacios que se están presentando. Los estudiantes ahora son muy proactivos, vemos que hay muchas posibilidades de espacios académicos, de congresos, de seminarios, ellos mismos los organizan, ellos mismos convocan, se encargan de absolutamente todo. Uno simplemente les ayuda como por los laditos porque además ellos quieren hacerlo y me parece que esas oportunidades son fundamentales, participar de cada uno de esos espacios, de los concursos. Ahora nada más había el lunes pasado el concurso de paleografía en la Universidad Nacional en la sede de Medellín. Carolina estuvo también en ese proceso. Me parece que esos espacios son fundamentales porque les permiten a los estudiantes tener una mayor seguridad y confianza en su proceso formativo y no será entonces tan difícil en el momento en que salgan a ejercer su profesión, sino que ya, como se dice popularmente, van ganando tablas en ese proceso formativo. Eso hace parte de ese proceso formativo, no solamente las clases que ellos reciben, ¿cierto? Las clases que se imparten durante los 4 o 5 años de cada una de las universidades, sino también esas experiencias por fuera de la universidad, porque es importante que ellos se conozcan junto a sus pares, que ellos sepan cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas, que puedan interactuar con sus pares. A mí me parece que eso es fundamental y me parece que eso también forma parte de los retos que tenemos como formadores, de motivar a nuestros estudiantes a que participen de todas esas oportunidades que se están presentando cada vez con mayor profusión. Totalmente de acuerdo, profe Margarita. Profe Carolina, ¿cómo ves tú esas dificultades y esos retos que asumimos como desde estos estudiantes, que afrontan los estudiantes en su proceso de formación como profesionales recién egresados? Pues en buena medida creo que esto recoge un poquito, digamos, el comentario con el que iniciamos esta discusión. Yo estoy muy de acuerdo con todo lo que acaba de decir Margarita, pero añadiría además a lo que ella ha dicho el hecho de hay una inseguridad muy fuerte de querer encontrar respuestas precisas a problemas complejos y no darse la oportunidad de discutir y de ser creativos alrededor de la generación de argumentos críticos alrededor de un problema. Entonces, es muy difícil a veces, te lo digo desde ya, nuevamente como mi experiencia docente en el aula, ¿cierto? Sacarlos y cambiarles ese chip
a que piensen que pueden interpretar, a que piensen, que piensen que pueden proponer, que se tengan la confianza de arriesgarse a discutir. Eso ha sido en mi caso muy evidente ahora con la pandemia, ¿cierto? Porque actuando a través de Moodle, teniendo todo el curso montado en un espacio virtual, la conversación en el aula y la discusión en el aula se da en términos muy, muy, muy diferentes, y ya no se pueden esconder detrás del otro, ya no pueden mirar para abajo cuando uno está haciendo una pregunta, tienen que contribuir, tienen que aportar, y eso les genera una inseguridad muy grande, y uno sabe que está ahí, y parte del trabajo de uno es precisamente sacarles esa seguridad, nuevamente empoderarlos, ¿cierto? Nuevamente generar una base de confianza para que se atrevan a proponer, para que se atrevan a interpretar, para que se atrevan a debatir, para que no estén de acuerdo siempre con todo lo que lean, para que tengan una fuente primaria enfrente y se atrevan a decir no solo esto salió de tal parte y dice A, B y C y D, y se queden en una lectura básicamente pues casi que simplemente literal de lo que tienen enfrente, sino que se atreven a decir, bueno, y esto quiere decir o puede querer decir, yo no sé nada de este periodo, yo no sé nada de este problema, pero a mí esto me suena que de pronto tiene que ver con, y si están equivocados nuevamente en este espacio seguro, no importa. Entonces, uno sabe eso, convencerlos a ellos de esto es un reto muy grande, ¿cierto? Y cuesta trabajo, cuesta encuentros de uno a uno, cuesta sesiones en las que uno tiene que decirles, miren, arriésguense, ustedes pueden, el espacio es seguro, no es grave si no pasa, ¿cierto? Si se van a equivocar en alguna parte, equivóquense aquí, si no tienen unos resultados ahorita maravillosos, no importa, porque es que lo van construyendo, y esperemos que si este es un segundo semestre, en el tercero, cuarto, quinto, el resultado va a ser diferente. Lo importante es que agarren el hábito de interpretar, agarren el hábito de proponer, agarren el hábito y digamos las habilidades de pensar y de leer críticamente, ¿sí? Y algunos vienen con ellas, pero son pocos, ¿cierto? Entonces, ese es un reto grande. Y para la parte, eso atraviesa también el punto en el que salen de la carrera, ¿cierto? En el que salen de la carrera frente a una sociedad que asusta, que no está diseñada para recibir lo que ellos pueden aportar y que ellos se sientan con la suficiente confianza de decir, sí podemos, sí, yo ese trabajo, lo que decía hace un momento, ese trabajo yo sí lo puedo hacer. No me importa que no estén pidiendo un historiador, pero es que yo veo los requisitos y yo esas cosas las puedo hacer. Y de hecho tengo como justificar que las pueda hacer, solo que no se llevan así o no las pensé así antes, pero resulta que sí las tengo, porque hicieron parte de mi formación, hicieron parte, digamos, del proceso que tuve en esa formación. Entonces, desde mi punto de vista, nuevamente muy personal, ese es uno de los principales retos que encuentro yo con mis estudiantes. Muchas gracias, profe Carolina. Profe Pimienta. Ah, sí. Yo creo que los... Sí, una vez que llegaron a ese punto y que ya están en el tema de organizar congresos, participar en revistas, ir a eventos, ellos van solitos y son supremamente activos y muy participativos, es increíble. Pero que se atrevan a dar ese primer paso. Sí, es empoderarse, como decías, es la palabra clave. Profe Pimienta, ustedes son el programa decano aquí, el que primero inicia. Ahí tuve el honor de participar en los 40 años de la conmemoración de los 40 años. ¿Cómo ves esas dificultades que se han tenido y cuáles son como esa manera como de afrontar esos retos como desde la formación como estudiante? O sea, como tú eres egresada también del programa de Historia de la Antioquia. Entonces, ¿cómo ves esos retos como estudiante y como egresado? Y esas dificultades también. Bueno, a ver, ¿qué veo yo? Yo veo que durante estos 45 años hay también que mirar el programa en sus diferentes momentos históricos. Obviamente no era lo mismo hace 45 años que hoy, 2020, pero igual hay cosas que continúan. Eso es como la historia, hay cosas que cambian y otras cosas que siguen. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que hay siempre, voy a contar una anécdota personal, qué pena con ustedes. Yo me acuerdo que cuando entré a historia, mi papá, nosotros somos 8 en mi familia, y mi padre sabía que mi hermano mayor estudiaba contaduría, el otro estudiaba medicina, el otro odontología, mi otra hermana ingeniería química, la otra comunicación social, la otra administración de empresas, el otro odontología, y cuando le preguntaban, él daba todo el recorrido y al final decía, y tengo una hija que estudia como filosofía, yo no sé qué estudia. Entonces, yo estudiaba cualquier cosa menos eso. Él se vino a estudiar que yo estudié historia el día que me gradué.
El día que me gradué, que fui historiadora. Y mi hermano de medicina me decía, ¿y usted por qué está estudiando eso? Usted se va a morir de hambre. Yo le decía, no, espérese a ver qué pasa. Y lo que pasa es que, y es lo mismo que estoy diciendo, es mirar en cada momento. Yo creo que es, y perdónenme la expresión, tenemos que cargar ladrillos. No es que nosotros entremos y ya salgamos y con el cartón de ahí mismo tengamos, como decían antes, el puesto de gerente. Ahora no. Yo creo que siempre hemos tenido en esto, nos formamos como historiadores, como investigadores. Igual, ¿qué tenemos? Yo creo que lo mismo que dicen Margarita y Carolina. Ahora tenemos también un estudiante trabajador, un estudiante de tiempo completo trabajando, un estudiante también que es casado muchas veces, un estudiante que tiene su vida social, etcétera, que muchas veces el tiempo no lo tiene para leer, para ir a las fuentes, para gozarse de ese océano de fuentes que son los archivos. De pronto, como decía Carolina, la poca confianza en asumir sus capacidades y habilidades y de pronto centrarse por ahí. Yo creo que, y pensar también que esto es diferente a todas las otras profesiones, a todas, así sean las más cercanas, pero es diferente a todas, en las cuales yo creo que es necesario crearle al estudiante es eso, pensar históricamente. Yo creo que en esa medida, al terminar, yo creo que el estudiante puede ver, yo creo que es cuestión de asumirse y de ver al final todo el potencial y todo el panorama que tenemos para trabajar. Yo creo que es desde ahí, desde su propia experiencia en el proceso que lleva de formación, en la idea de investigación que tiene, en la línea de trabajo que lleva. Yo creo que desde ahí puede proyectar precisamente su futuro, y no solamente su futuro laboral, sino su futuro profesional, su futuro sentimental, etcétera. Puede proyectarlo desde ahí. Yo creo que es por ahí que debemos pensar. Y sí, es mucho trabajo. O sea, hay que trabajar muchísimo. No es que nos vaya a parecer, no. Tenemos que trabajar mucho, tenemos que ir paso a paso. ¿Qué es lo que he visto yo con mis egresados? Eso. Muchos han seguido la parte hoy tienen más oportunidades, antes no las teníamos de salir del país. Ahora el estudiante que sale de cualquier estrato, no es que porque sea el 1, el 2 o el 15, no, yo creo que el estudiante tiene posibilidades y oportunidades de buscar una beca para estudiar a nivel internacional. Obvio, tiene que estudiar otras cosas. La universidad, por ejemplo, le brinda la posibilidad de la multilingua, de los niveles de inglés, por ejemplo. Pueden estudiar durante todo su proceso, pueden estudiar un segundo idioma y postularse para seguir en su carrera académica. Y eso les da posibilidades. ¿Qué hicieron? ¿Qué hemos hecho nosotros? ¿Y qué están haciendo los chicos hoy? Están estudiando las maestrías y los doctorados aquí o por fuera. Y eso es lo que ha dado la posibilidad de que hoy nosotros estemos donde estemos como docentes formadores, pero también nosotros vamos a morir en algún momento y tendremos que salir de las universidades ya por viejitos. Entonces, ¿quién nos ocupará? Estos muchachos que vienen estudiando. Y ya de entrada hay muchos de nuestros profesores jóvenes que están allí trabajando con nosotros, pero no es solamente en la docencia, en las universidades, en los proyectos de investigación, haciendo historias con los grupos de investigación. Yo creo que son espacios importantes, precisamente, que también les ayuda a ellos a labrarse un camino. Entonces, por ejemplo, historias institucionales, se han vuelto expertos en la valoración histórica de fuentes, se han vuelto expertos en historia política, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que es desde ahí que podemos. ¿Qué dificultades? Claro, todas las que quieran, pero yo creo que es posible. Yo creo que si tenemos esa vocación, porque la historia, el ser historiador, no es una profesión, sino una vocación, lo hemos dicho permanentemente. Y como vocación yo creo que nos vamos enamorando permanentemente de ella, independientemente de que tengamos un centavo en el bolsillo, pero que yo creo que no la vamos a poder conseguir. Entonces, esas son las cosas que yo creo que podemos hacer y que además lo he visto en mis estudiantes. Han seguido unas carreras y hoy son mis compañeros de trabajo, por ejemplo.
Y hoy son los que llamo para proyectos en archivos o proyectos de investigación, son los que están, los estudiantes hoy nuestros están conformando consejos estudiantiles, comités, hacen jornadas, acabamos de pasar las primeras jornadas que fueron un éxito rotundo virtual y hecho por estudiantes, coordinado por estudiantes, lo apoyamos, pero ellos son los que están innovando. O la revista también, ahí están jalonando también la revista Pensar Historia, y así muchas cosas que se van haciendo por parte de los estudiantes, espacios que van ganando, y yo creo que eso es lo importante, empezar a ganar esos espacios por parte de los muchachos. Gracias, profe. Precisamente en ese abrir espacios, y yo creo que una de los retos que nos han llamado es la interdisciplinariedad. Cómo poder nutrir, cómo llevar la historia a esos otros campos. Nos hablaba María Eugenia de cómo se necesita en la arquitectura, que haya un apoyo histórico. Tenemos unos colegas que apreciamos mucho desde la asociación, que es la red de historia, que es la red de historia urbana, que trabajan precisamente cómo llevar esa historia a esos espacios urbanos, cómo entonces pues, dialogar con otras áreas. Hernando nos decía también que entonces era importante sentarnos con las universidades que están formando los licenciados en ciencias sociales, y lo estamos haciendo. Precisamente en la Comisión Nacional para la Enseñanza de la Historia están representantes de la licenciatura, están representantes de los programas de historia, están representantes de FECODE, están representantes del ministerio, y es cómo se construye un diálogo precisamente interdisciplinario. Son en este momento las 6:28, el tiempo se nos ha ido volando, pero en esa perspectiva como de metas a futuro y como de soñar interdisciplinaridad y llevar la historia como a la cotidianidad de la vida, ¿cómo creen ustedes que podrían ser como esas palabras de despedida que para esta tarde tan productiva? Carolina, empiezas tú, profe. Muchas gracias nuevamente, Diego. Pues es muy curioso porque tú haces alusión a algo que me toca a mí muy, muy de cerca. Al principio tú mencionaste que yo soy doctora en estudios medievales, yo no soy doctora en historia medieval. El programa de estudios medievales es precisamente una multiplicidad de disciplinas que estudian la Edad Media desde distintos puntos de vista y también desde distintas metodologías, ¿cierto? Muchas veces cuando se habla de interdisciplinaridad, entonces se piensa un poco lo que decías ahorita. Entonces, pues si alguien está en una carrera de arquitectura, pues necesita un historiador que les dicte historia de la arquitectura, pero no sé qué tanto se piense en cómo se pueden utilizar las metodologías de la arquitectura para estudiar historia o para apoyar, digamos, la creación y la formulación de hipótesis y de explicaciones históricas. Entonces, desde ese punto de vista, es un diálogo, me encanta la idea de un diálogo en vía doble, ¿no? Un diálogo cruzado, un diálogo no solo en lo que nosotros tenemos que decir, sino también que nosotros tenemos que aprender. Y no solo desde el punto de vista de, ay, miren, este es nuestro punto de vista, sino cómo podemos llegar a incorporar dentro del análisis textual de la literatura para nuestra propia lectura de fuentes históricas. Una vez que le hemos hecho la crítica, una vez que lo hemos situado, una vez que hemos encontrado el contexto adecuado y sabemos a quién representa y digamos, el punto de vista de quién nos está hablando aquí, ¿cierto? ¿Cómo extraemos de esa chiquita? ¿Cómo extraemos de esa lectura precisa, ¿cierto?, la información y los argumentos y la evidencia que necesitamos a través de herramientas que a veces no nos da la historia, pero sí nos pueden dar otras disciplinas afines? Entonces, pues es una invitación, de hecho, a integrarse y a utilizar también y a explorar en la medida de lo posible, porque pues, también tiene sus propias complicaciones, esas otras herramientas. Eso sería lo que tendría que decir. Muy bien. Profe Pimienta, tus palabras de cierre y también frente a estos retos que tenemos de interdisciplinariedad y transdisciplinariedad. Bueno, yo creo que nosotros lo hemos hecho con nuestras asignaturas y todo, pero también como historiadores yo creo que tenemos que empezar a hablar con los otros. En proyectos de investigación en la universidad, por ejemplo, hemos tenido muchas experiencias con el Instituto de Estudios Regionales, con las distintas facultades. Yo creo que tenemos que hacer la misma maestría, por ejemplo, de historia. Nosotros tenemos, más que historiadores, tenemos personas de otras disciplinas, hasta biólogos haciendo maestría en historia, haciendo trabajo. Yo creo que desde ahí podemos trabajar en los grupos de investigación también. Pero yo también creo, y no quiero dejar de decirlo, es que yo creo que una cosa muy importante tiene que ver con nosotros como docentes formadores de historiadores. Y yo creo que nosotros como formadores debemos reflexionar sobre nuestra propia práctica docente
en este momento histórico, con las personas, con los estudiantes que tenemos, con las características en las cuales vivimos, yo creo que es importante que empecemos a reflexionar. Antes de mirar, antes de empezar, obvio, tenemos que tener contacto con aquellos que están manejando las licenciaturas, etcétera, pero yo creo que nosotros, como historiadores formadores, como docentes de las carreras de historia, yo creo que nosotros sí tenemos que reflexionar sobre nuestra práctica, cómo lo estamos haciendo, qué es lo que debemos hacer y cómo lo debemos hacer. Y dentro de eso cabe precisamente el pensar también la interdisciplinariedad, cómo llegar nosotros a tener contacto con otros. Recuerden, nosotros somos los modelos de estos estudiantes, nosotros somos los formadores. Entonces nosotros también tenemos que empezar a pensar cómo nosotros como formadores también nos unimos a otros y cómo mostrarles a ellos que podemos trabajar en conjunto con otras disciplinas. Yo creo que eso es lo más importante que tenemos que hacer. Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias, profe Pimienta. Profe Margarita. Yo creo que el momento histórico que estamos viviendo es fundamental para pensarlo desde la interdisciplinariedad. En estos momentos justamente las ciencias sociales son las llamadas a poder responder a todas esas preguntas, a todas las preocupaciones que nos asisten como sociedad, entender el conflicto, entender que podemos ser pieza fundamental en la construcción de paz, pero también entender los movimientos sociales, los procesos de desplazamiento, toda la historia que ha pasado por este país y la historia en general, me parece que es fundamental, o sea, que el papel que nosotros desempeñamos como historiadores, pero además si lo nutrimos con profesionales en otras disciplinas y con ese plus que tenemos desde la formación de nuestras universidades a partir de cursos interdisciplinares, yo creo que podríamos hacer muy bien la tarea de formar historiadores que se preocupen y que se ocupen de responder a todas las dificultades que nos asisten como sociedad y a responder esas preguntas que nos generan tanto dolor y tanta preocupación y que de hecho muchos de nuestros aspirantes llegan a nuestras universidades para poder resolver esas preguntas, porque son hijos de la guerra, porque en ellos han tenido que vivir unas historias muy dolorosas propias de la historia de Colombia. Entonces yo creo que estamos en un momento muy interesante y qué mejor que hacerlo justamente de la mano de todas las ciencias sociales, ¿cierto? De la conversación de las ciencias sociales para que las respuestas sean mucho más claras y para que podamos participar de esa construcción de la memoria histórica. Profe Margarita, muchas gracias. Profe Carolina, profe Pimienta, en verdad que gracias a ustedes pudimos tener un miércoles con la historia. Este es un espacio que tenemos desde la Asociación Colombiana de Historiadores. El turno fue nuestro como capítulo Antioquia, pero realmente cada semana esperamos estar con ustedes y acompañarlos en este nuevo ciclo. Es en el momento para invitar del capítulo Boyacá, estará la próxima semana, va a tratar el tema del paro de 1977, el paro de septiembre de 1977, entonces ver estos movimientos sociales en perspectiva histórica es muy importante, 43 años después, qué ha cambiado, cuáles son esos retos y cuáles son como esas interpretaciones. Desde la asociación, muchas gracias. Un saludo a todos los colegas que nos acompañaron. Una feliz noche y gracias por hacer historia con nosotros. Feliz noche para todos. Feliz noche. Muchas gracias. Gracias, Diego, gracias. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Bueno, chao, gracias. Chao, Luz. Chao, Carolina. Chao, Diego. Chao, Margarita. Chao. Diego. Un placer, profesor, estar con ustedes. Ay, tan bello, gracias. Lo mismo. Moderaste muy bien. Quédate.